vamos a pisar. Ya, entonces vamos a empezar lo que es patología del vaso sanguíneo. ¿Ya terminaron ya eso con el doctor? Sí. ¿Y dónde están? ¿En corazón? No, recién hoy ya terminó. Ya, vamos a ver lo que es vaso sanguíneo. Nuestro objetivo, para que nosotros no nos perdamos, después de completar esta sección, nosotros estudiantes vamos a ser capaces de ¿qué? De responder esto, de cumplir con los siguientes objetivos: definir los términos de presión arterial, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, presión de pulso y presión arterial media. ¿Ya llevaron eso en fisiología? Hoy. Entonces, dan cátedra. ¿Todo claro? Describir los mecanismos de regulación de la presión arterial a corto y a largo plazo. ¿Ya escucharon de eso? ¿Cómo se regula? Vasoreceptores. ¿Ya escucharon? Sistema renina-angiotensina. ¿Saben también? El toque. Señalar definición de hipertensión según el séptimo informe de Joint National Committee on Diabetes. Clasificar las causas de mecanismo de hipertensión arterial. Y vamos a ver si llegamos hasta la aterosclerosis. ¿Ya? Esta patología de los vasos sanguíneos, ella se va a dar principalmente de dos mecanismos. ¿Ya? El primer mecanismo va a ser estenosis o obstrucción. ¿Ya? Y el segundo mecanismo va a ser debilitamiento de las paredes de los vasos. ¿Ya? Entonces, esta estenosis o obstrucción, vamos a ver que va a ser un ejemplo, la aterosclerosis. ¿Qué es aterosclerosis? ¿Alguien sabe? La formación de la placa de un ateroma en la túnica íntima del vaso, ¿no ves? Entonces eso me puede generar estenosis o obstrucción. Debilitamiento de las paredes de las arterias. Eso ya vamos a ver en la siguiente clase, cuando veamos lo que es aneurisma, disección de aorta y todo eso. Ya. Solo que ¿qué tienen en común las dos? Tienen las paredes de las arterias. Nosotros estudiamos en histología las paredes de las arterias, cómo está conformada, cómo se organizan, cuáles son las túnicas que conforman un vaso sanguíneo. Íntima, media y adventicia. ¿Por qué se caracteriza la íntima? ¿Qué tiene la íntima de especial? Tiene células endoteliales, una monocapa de células endoteliales. ¿Ya? ¿Qué tiene de especial la célula, la túnica media? Musculares lisos. Va a haber células musculares lisas. Y la túnica adventicia, tejido conjuntivo. Ahí también va a haber lo que es el vasa vasorum y el nervio vasorum. ¿Ya? Compañero, buen día. Buenas noches, buenas noches. Estábamos extrañando acá. ¿Ya? Entonces, va a haber esa organización de las células, de los vasos sanguíneos, perdón. ¿Ya? Las arterias. ¿Qué me hacen las arterias? ¿Cómo se clasifican? ¿Se acuerdan que había una elástica grande, las musculares medias, pequeñas arterias, y ahí viene el capilar, ya que el capilar no tiene célula muscular lisa? ¿Qué es lo que tiene el capilar? Que regula, que hace el papel como una célula muscular lisa. Los pericitos, ¿no ven? Los pericitos. Las venas, en especial las vénulas postcapilares, ¿cuál era su importancia? En inflamación nosotros vimos que ahí era donde pasaba todos los fenómenos celulares, la marginación, la adhesión, rodamiento, ¿no? Ahí era donde pasaba todo eso. Entonces, nosotros necesitamos entender estructura y función de los vasos para ir a patología. ¿Ya? ¿Por qué se va a dar la estenosis?
¿por qué se va a dar el debilitamiento de esa pared si va a afectar más a la túnica media o a la túnica íntima? ¿Ya? Entonces, eso es estructura de generalidades. ¿Ya? ¿Y cuáles son los dos protagonistas que nosotros acabamos de decir de las túnicas? Primero tenemos las células endoteliales. Estas células endoteliales, de todo lo que nosotros ya vimos hasta ahora en el temario, ¿quién me da 3 propiedades de las células endoteliales? O sea, ¿qué papel tiene? Ya, ¿y eso está en qué tema? La permeabilidad vascular. En inflamación, entonces me regula la inflamación con expresión de selectina, ¿se acuerdan? Entonces, una propiedad ya está. Otra propiedad de otro tema. Ella lo dijo aquí. No, lo que dijiste hace ratito. El factor de... Ajá. Eso vieron en trastornos hemodinámicos. Trastornos hemodinámicos. Ya. Entonces también me ayuda en los trastornos hemodinámicos. Otra función, me va a regular lo que es el flujo sanguíneo. ¿Cómo me va a regular el flujo sanguíneo? Si yo tengo un endotelio que me secreta óxido nítrico, ¿por qué se caracteriza el óxido nítrico? ¿Vasoconstricción? No, Vasodilatación. Y la endotelina, vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, es una de las características que tiene el endotelio. Este endotelio, él es parecido con nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos tranquilos, ya pasaron, todo el mundo ya hizo sus exámenes acá, ¿no es? Sí. ¿O le falta? Ya. Cuando nosotros no estamos en época de examen, ¿qué hacemos? Nosotros seguimos estudiando. Solo que nosotros estudiamos con más tranquilidad, ¿no es? Leemos, comemos una siestita. Eso hacemos nosotros. Estamos en un estado basal nosotros, ¿ya? Pero cuando llega la época de examen, nosotros estamos en un estado activo, ¿ya? Nosotros no leemos un libro en una semana, 1000 diapositivas en una noche, ¿ya? Llegan acá doctores, todos llegamos así en el día del examen, ¿ya? Eso porque hubo un estímulo, porque hubo algo nos motivó a hacer eso, que sería la época del examen, ¿ya? No es diferente con la célula endotelial, porque la célula endotelial va a tener un estado basal y un estado activo. ¿Por qué se caracteriza este estado basal? Por la normotensión. Se va a caracterizar por una superficie que no es protrombógena, una superficie que no es adhesiva. Entonces ya no tiene en un estado basal yo no tengo por qué mi endotelio secretar que me exprese las selectinas, porque no hay inflamación, yo estoy tranquilo, ya, el endotelio está tranquilo. Un endotelio saludable, ya, un endotelio saludable, ¿qué significa? Que se regula por sí solo, ya, y este endotelio saludable, como el de nosotros, que nosotros nos alimentamos bien, hacemos ejercicio, nosotros dormimos 8 horas, es un endotelio saludable, no hay motivo porque nos dé un ateroma a nosotros, ya, no es porque nos comamos un pollo con doble papa, con doble arroz, con todo doble, que va a pasar la formación de placa de ateroma, todavía, ya. Entonces, por eso se caracteriza, entonces, no trombógena, no adhesiva, ya. Y resulta que este endotelio lo estresaron, las personas que fuman, ya, por ahí hubo una hipoxia, la misma inflamación, ya. Entonces se torna una superficie más adhesiva, comienza a secretar factores protrombógenos, procoagulantes también, ¿ya? Y en eso, ¿a qué se refiere? Que ese estrés endotelial es normal,
en un endotelio saludable. Solo que si este estrés él es persistente, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a haber disfunción endotelial. Y esta disfunción endotelial, ya aquí vamos a poner qué es lo que lo puede estimular. Tabaquismo, puede estimular hipoxia. Si hay hipoxia, yo no tengo oxígeno, ¿no? Y si yo no tengo oxígeno, no tengo vía aeróbica. Entonces pasa ¿qué vía? ¿Y ahí qué me va a secretar? Ácido láctico. Ácido láctico. Entonces me va a producir hipoxia y acidosis metabólica. ¿Ya? Me puede producir la misma inflamación, me puede activar. ¿Ya? Y si esta lesión es persistente, me va a provocar un endotelio disfuncional. Entonces, esta regulación, las propiedades del endotelio van a estar alteradas. ¿Y cómo se va a ver eso? Se va a ver con una vasodilatación inadecuada. ¿Ya? Puede secretar por demás óxido nítrico, puede secretar por menos, en menor cantidad. ¿Ya? Va a haber hipercoagulabilidad. Así que eso. ¿Ya? Y el otro, aumento de especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué son las especies reactivas de oxígeno? Se refiere a un estrés oxidativo que le vas a dar a tu cuerpo. ¿Ya? Y el estrés oxidativo me va a dañar. Este estrés oxidativo me puede dañar a la membrana, a la bicapa lipídica, ¿no es? Y si yo daño esta membrana, ¿qué es lo que va a secretar esta membrana? De inflamación. La cascada. ¿Cómo? Ácido araquidónico. Y ahí me va a provocar más inflamación. Ya, vamos a tener un cuerpo inflamado. Ya. Eso, aquí está el estado basal y el estado activado. Flujo turbulento, hipertensión, citocinas, complementos, productos bacterianos, productos lipídicos. Todo esto me estimula el endotelio, y el endotelio como respuesta me hace producción de expresión de procoagulante, aumento de la expresión procoagulante, moléculas de adhesión y factores proinflamatorios. ¿Ya? Solo que si esto es persistente, me lleva a una disfunción endotelial. Y cuando él está tranquilito, normotensión, flujo laminar, factor de crecimiento, superficie no adhesiva y no trombógena. ¿Ya? Y las células musculares lisas, que ya lo vamos a ver en aterosclerosis, que cuando ellas son estimuladas pueden proliferar más, activar síntesis de colágeno de la matriz extracelular y me regula la vasoconstricción y vasodilatación. Ambas me regulan de alguna manera el flujo sanguíneo, ¿ya? Con vasoconstricción y vasodilatación. Y cuando yo hablo de vasoconstricción y vasodilatación, yo me acuerdo de ¿qué? De presión arterial. ¿Y qué es la presión arterial? La fuerza que ejerce la sangre contra la pared de los vasos. Perfecto. ¿Ya? ¿Y por qué yo necesito de esta presión arterial? Ya. Ya. Está bien lo que ella dijo, pero yo necesito así básicamente para perfundir los órganos, todos los órganos del cuerpo. ¿Ya? Ese nivel de perfusión. ¿Ya? Tiene que los órganos vitales, cerebro, riñones. Solo que nosotros no nos quedamos solo con eso. La presión arterial. Si yo tengo un endotelio que me secreta óxido nítrico, y el óxido nítrico es vasodilatador. Si él es vasodilatador, la sangre al pasar va a encontrar más resistencia o menos resistencia. Menos. ¿Más o menos? Menos. ¿Todos están de acuerdo que es menos o más? Dilata. Menos resistencia. Si yo tengo Si el vaso un se vaso, dilata, menos resistencia. esto me está Porque vasodilatando. va a pasar La por- sangre va a encontrar más resistencia o menos resistencia a pasar por él. Menos, Menos pues. resistencia. ¿Ya?
Y si yo tengo que me secrete endotelina y hay vasoconstricción, ¿me encuentra más resistencia o menos resistencia? Más. Pues. Eso es lo que explica la ley de Posse-Williams. ¿Ya? ¿De qué? Eso es lo que explica la ley de Posse-Williams. Se lo voy a escribir. ¿Ya? Pero hay sus fórmulas allá, pero eso es lo que quiere decir. ¿Y por qué yo necesito de resistencia vascular periférica en presión arterial? Porque la fórmula, ¿cuál es la fórmula de la presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia. Por gasto cardíaco, perfecto. ¿Ya? Esa va a ser. Entonces, si yo tengo una resistencia vascular periférica elevada, ¿mi presión arterial va a subir o disminuir? Sí, es Si una elevada. resistencia. Es elevada mi resistencia. Si la resistencia aumenta. Claro. Si el vaso se contrae, la presión aumenta. Perfecto. ¿Ya? La presión arterial es el gasto cardíaco Por resistencia vascular periférica. por la resistencia ¿ya? Esa es la fórmula que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué nosotros? Ahora 7 menos 6. Ya, 7:45. estábamos en resistencia vascular periférica. Presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Por qué nosotros estamos aprendiendo esto? Porque nosotros necesitamos saber esto para ver cómo se regula la presión arterial. ¿Cuáles van a ser los mecanismos que nuestro cuerpo hace para regular esta presión arterial? ¿Y por qué necesitamos saber esto? Esto aquí es fisiología. Porque necesitamos... Si entendemos esto, nosotros sabemos la fisiopatología de la hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, la presión arterial igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Y qué es gasto cardíaco? Creo que me adelanté. Sí. La cantidad de sangre que es bombeada en los minutos. 5 litros, sí, es la cantidad de sangre. ¿Y de qué depende el gasto cardíaco? Ya, del retorno venoso. ¿Y tiene alguna fórmula el gasto cardíaco? Sí. Sí tiene fórmula de gasto cardíaco. Sí tiene. El gasto cardíaco, Sí. esto lo van a ver más en corazón, esto de aquí lo van a asimilar hoy, y en corazón con Blas lo explica, sin una cosa de loco. ¿Ya? El gasto cardíaco, cuando es porque esto le va a preguntar a Blas y ustedes ya van a responder. ¿Entendés? Va a ser el volumen sistólico de eyección por la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y este volumen sistólico de eyección es la cantidad que sale en una sístole. ¿Ya? ¿Y por qué va a estar dada este volumen sistólico de eyección? Por la precarga. Y la poscarga. Por la precarga, por el inotropismo, Inotropismo. y por la poscarga. ¿Ya? De eso depende el volumen sistólico de eyección. ¿Ya? Vamos a ver si me sale algo más. Sí. No, pues. Perfecto. ¿Ya? Entonces vamos bien hasta ahí, ¿no? Definimos qué es presión arterial. ¿Qué es presión arterial? Ya, perfecto. ¿Y cuál es su fórmula? La presión arterial. Gasto cardíaco. Por la resistencia vascular periférica. Perfecto. ¿Ya? ¿Y por qué yo voy a necesitar estudiar eso? ¿Cuál va a ser la importancia? Para conocer la fisiopatología de una hipertensión arterial. Un ejemplo perfecto. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es inotropismo? Méndez lo dijo. ¿Nunca escucharon el inotropismo? ¿Usted allá al fondo? Perfecto, perfecto. Ya viene preparado para que va a decir lo que dijo. ¿Ya? Este inotropismo es la cuarta propiedad del corazón. El corazón tiene 4 propiedades. ¿Ya? Tiene automatismo, conductibilidad, excitabilidad y inotropismo, que es la contractibilidad. ¿Ya?
Esas son las 4 propiedades del corazón. ¿Qué nos dicen? La presión arterial, regulación. La presión arterial, aquí está su esfigmomómetro, midiendo la presión arterial. ¿Cuál es la presión arterial normal? 120, 50. No. 80. Sí, eso es lo normal, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, y aquí tenemos los factores que me van a modificar el gasto cardíaco, los factores que me van a modificar la resistencia vascular periférica, ¿ya? Va a haber constrictores, angiotensina, las catecolaminas, tromboxano, leucotrieno, estos de aquí son productos del ácido araquidónico, ¿se acuerdan, no? La angiotensina es producto del sistema renina-angiotensina. En las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Los vasos, los dilatadores, las prostaglandinas, el óxido nítrico, todo esto me va a afectar directamente a la resistencia vascular periférica, y los factores locales también. Ahora vamos a ver cómo se regula la presión arterial, ¿ya? Porque cuando nosotros van a ver un mecanismo agudo de regulación primero, ¿ya? Este mecanismo agudo es cuando subimos las escaleras y empieza nuestro corazón, ¿no? A latir más rápido, que eso aumenta la frecuencia cardíaca, entonces aumenta la primera propiedad del corazón, ¿ya? ¿Y quién va a censar eso de ahí? Esa mudanza de presión. O cuando nosotros estamos echados en nuestra casa sin hacer nada, y nuestra madre salió y dijo que teníamos que lavar los platos, teníamos que limpiar la casa, etc. Y no hicimos nada de eso, y cuando llegó, nosotros nos levantamos rapidito y resulta que todo queda borroso. A mí ya me ha pasado esa ¿ya? Y eso es por descenso de la presión arterial, ¿ya? Y eso va a ser censado por el reflejo barorreceptor. ¿Cómo funciona este reflejo barorreceptor? En palabras sencillas, ellos van a hacer terminaciones libres, que ellos son sensibles a la tensión de los vasos, ¿ya? Y él me va a mandar una información hacia el bulbo raquídeo, ¿ya? La formación reticular que le dicen, y ahí va a estar el centro cardiovascular, centro de regulación cardiovascular. ¿Por qué cardiovascular? Porque me va a regular tanto el corazón como los vasos. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Ya? Él me va a detectar eso y va a mandar fibras, va a mandar terminaciones de fibras que van a ser simpáticas y parasimpáticas, ¿ya? Las parasimpáticas, por el vago, me va a disminuir la frecuencia cardíaca. La simpática, ella me va a actuar tanto en corazón como en los vasos, porque me van a secretar lo que es adrenalina, noradrenalina, ¿ya? Porque hubo una caída de presión, ¿ya? Y si me secretan esto, va a aumentar la frecuencia. El simpático me va a aumentar la frecuencia cardíaca y me va a aumentar también la contractilidad del corazón. O sea, dos propiedades aumentan acá. En el corazón y en los vasos, ¿qué van a hacer? En los vasos, yo voy a tener lo siguiente. ¿Qué tipo de receptores hay en los vasos? Hay los dos, solo que el que predomina son los alfa, ya, son los que predominan. Entonces, si hay estos son receptores adrenérgicos, y estos receptores, si me está secretando adrenalina, noradrenalina, al llegar al receptor va a haber esta es la adrenalina, ¿ya? Al llegar al receptor hay una estimulación o una inhibición. Estimulación. ¿Y qué va a hacer con el vaso? Vasoconstricción. Si me hace vasoconstricción, la resistencia vascular periférica ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Por tanto, me aumenta la presión arterial. ¿Ya? Ese es el reflejo barorreceptor. ¿Ya? Ese es a corto plazo.
Opa. No está mediado. Esta aquí. Regulación a corto plazo. Ya. Aquí también a corto plazo son desequilibrios agudos que va a pasar en la circulación, ya, en el organismo como tal. Ya, por ejemplo, ejercicio, esa mudanza de decúbito a bipedestación, ya, son cosas que el cuerpo tiene que reaccionar muy rápido, ya. Y estos son factores neurales que le dicen, ya. Hay los factores humorales que ya entra el sistema renina-angiotensina, ya. Entra el sistema renina-angiotensina, Aldosterona. ya. Si es un sistema va a ser como una cascada, ¿no? Va a ser como una cascada. ¿Y con quién empieza todo? Ya, va a haber la secreción de renina, perfecto, ya. Solo que ¿por qué? Para empezar, ¿dónde está esta renina? Aparato yuxtaglomeralar. Perfecto, en las células yuxtaglomerares. Ya, ellas me van a almacenar, me van a sintetizar, me van a secretar. Solo que ellas no secretan así porque yo quiero, voy a secretar. ¿En qué motivo? ¿En qué motivo yo voy a tener secreción de renina? Bien, disminución del sodio. Y cuando cae la presión arterial, ya. En la hiponatremia vas a ver más la acción de la aldosterona, ya. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces vamos a quedarnos con la disminución de la presión arterial. Si me disminuye la presión arterial, yo no tengo un riñón que está bien perfundido, bien perfundido, ya. Entonces se va a activar las células yuxtaglomerulares y le va a decir secretar renina, ya. Y esta renina, entonces ya sabemos con una caja, esta renina se va a circulación sistémica. ¿Y a quién se va a encontrar? Angiotensinógeno. Perfecto. Ya. Pero, ¿qué es la renina? ¿Una enzima? ¿No es una enzima? ¿Seguro? ¿Alguien sabe qué es la renina? ¿Cómo? Es una enzima. Ya. Pero ya, ¿y por qué? Si toda enzima nos enseñaron que termina con asa, ¿sí o no? Sí. Queda atrás, ¿no? F. Si todas las reninas nos enseñaron que termina con asa, esta renina ella se va a llamar también. ¿Llevaron esto en el primer parcial con la autora Pinto? Esta renina se llama también Angiotensina. Angiotensinógena. ¿Ya? Eso se llama. Entonces por eso es una enzima. ¿Ya? Y ella me va a actuar sobre el angiotensinógeno. Y me va a convertir, me va a catalizar el angiotensinógeno en qué? Angiotensina 1. Ya, en angiotensina 1. ¿Y qué hace la angiotensina 1? Se tiene que encontrar a quién para convertirse en angiotensina 2. Enzima convertidora en angiotensina. Enzima convertidora en angiotensina. A la ECA. ¿Dónde está eso? Sí. Está predominantemente en los pulmones, ¿ya? Y ahí me va a dar la angiotensina. ¿Y por qué se caracteriza esta angiotensina 2? Actúa sobre la aldosterona. ¿Ya? ¿Está bien? Vasoconstricción. ¿Por qué angio? ¿Qué es angio? Vaso. Tensiona los vasos. Es un amigo me dijo que es el más potente vasoconstrictor, mejor que el nadie. Así lo digo, bonito. Compañero. ¿Ya? Entonces es un vasoconstrictor. Entonces, si yo tengo vasoconstricción, yo tengo aumento o disminución de la resistencia vascular periférica.
Aumenta. Entonces, La la presión arterial aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta. Y todo empezó con la presión arterial baja. baja. ¿Ya? Y lo otro que dice él, me va a estimular a la corteza suprarrenal. ¿Para qué me estimula la corteza suprarrenal? Para la síntesis de aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Y elimina potasio. Siempre que vean sodio, le acompaña el agua. ¿Ya? Y ahí le va. ¿Y dónde va a actuar esta aldosterona? ¿En qué parte de la nefrona? distal. No, Seguro, en el proximal necesitamos el comienzo de la nefrona. A ver. Túbulo colector al final de la nefrona actúa. ¿Ya? Al final. Y esto, como dijo él, me va a reabsorber lo que es sodio. Al sodio le acompaña el agua. Si me acompaña el agua, aumenta volemia. Si me aumenta volemia, también me aumenta presión arterial. ¿Ya? Y me secreta potasio. Chao potasio. ¿Ya? Vamos a ver si estamos bien. Gasto cardíaco, esto es lo que le estaba diciendo, la regulación. Y estos son los términos bonitos para las 4 propiedades del corazón. ¿Ya? El cronotropismo, el cromotropismo, batropismo, vamotropismo y inotropismo. ¿Ya? Cronotropismo, crono de tiempo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la... No, contractividad no. Automatismo. Porque yo tengo un corazón. Este no va a funcionar. Yo tengo un corazón, ¿ya? Que él tiene automatismo. ¿Qué quiere decir eso? Que él genera su propio impulso eléctrico. ¿Qué nódulo es este? Sinusal. Sinusal. Y ahí va a dar sus 3 Fibras internodales. fibras internodales. Estas fibras internodales van a dónde? Nódulo auriculoventricular. Entonces nosotros tenemos un corazón que empezó con cronotropismo, ¿qué me dicen? Automatismo. Sus propios impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos tienen que conducirse. Conductibilidad. ¿Ya? Y de aquí, ¿qué es esto? Mucho dibujo. Las de gris. Y esto se va así, ¿no? Entonces estábamos en conductibilidad. Después va a ser excitabilidad. ¿Por qué? Porque me va a estimular a las células. Me va a excitar a las células para que me produzcan un potencial de acción. Y produciéndome este potencial de acción, yo voy a tener un inotropismo. contractilidad. ¿Ya? Solo que es como le dije, el automatismo, conductividad, excitabilidad y No. ¿qué? Contractibilidad. Contractilidad. La conductividad. ¿Ya? Son conceptos bonitos. Lo que más se va a utilizar cuando ustedes vean aplicaciones clínicas, siempre cuando en el libro dice que correlaciones clínicas, son estos de acá. Porque van a haber fármacos que ellos son inotrópicos positivos o van a ser cronotrópicos positivos. ¿Ya? Cronotrópicos que me va a aumentar la frecuencia cardíaca. Inotrópicos que me va a aumentar la contractilidad del corazón. Y ahí va a haber un montón de patologías que van a causar con eso. Una desdichada. En la regulación de la presión arterial a corto plazo, aquí está. ¿Qué hay aquí en el bulbo raquídeo, en la formación reticular? Centro regulador cardiovascular.
¿Ya? Este me va a enviar el mensaje. Sistema de renina-angiotensina. Como dijimos, hubo un descenso de la presión arterial, pero también puede ser hiponatremia. ¿Ya? Descenso. ¿Quién lo va a censar esto? Las células yuxtaglomerulares se van a dar cuenta que necesitan, que no le está llegando tanta sangre a este riñón, porque cada órgano de nosotros que tiene un porcentaje de gasto cardíaco. Esos 6 litros que salen de ahí va destinado ya 20% para tanto, 30% para tanto, ¿ya? En porcentaje y en ml también, ¿ya? Y ahí me va a secretar lo que es la renina. La renina me cataliza angiotensinógeno en angiotensina 1. La va a encontrar a la enzima convertidora de angiotensina, que va a estar ¿dónde? Pulmones. En los pulmones. Y ahí me va a dar angiotensina 2. La angiotensina 2, por la vasoconstricción, no es que solo la angiotensina 2 me aumenta la presión arterial, pero ya, ¿por qué te aumenta la presión arterial? Por la vasoconstricción. Esta vasoconstricción, ¿qué me hace? Eso. Así queda bonito hablando. Me aumenta la resistencia vascular periférica y me aumenta recién la presión arterial. ¿Ya? Retención de sal. Pongámosle Na, ya, sobre. Retención de sal, ¿por qué? Porque me estimula a la corteza suprarrenal y recién me secreta aldosterona, que me va a actuar ¿en qué parte de la nefrona? Túbulo colector. Túbulo colector, al final, ¿ya? Entonces nosotros entendiendo toda esta cascada, todo este mecanismo de regulación, tenemos bases para entrar a patología, ¿ya? Una de ellas es la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Ustedes me dijeron que lo normal es 120 por 80, ¿no? Otro, ahorita volvemos a hipertensión. Otro dibujo. Disminución del líquido extracelular, presión arterial baja, células yuxtaglomerulares en los riñones, me secretan renina, angiotensinógeno, angiotensina 1 va a los pulmones, ahí está la enzima convertidora de angiotensina. Me da Angiotensina 2. Me actúa vasoconstricción, Corteza suprarrenal. Resultado de todo esto, aumento de presión arterial, aumento de volumen vascular y presión arterial. Así que hay examen de aquí un rato. Gracias. ¿Qué hora son? 7:15. De las 7:30. ¿Ya? ¿Y qué es la hipertensión arterial? Si ustedes me dijeron que lo normal es 120-80, Aumento de un aumento crónico, un aumento permanente. ¿Y qué valor tenés? 140. Ya, 140-80 está bien, solo que hay así miles de tablas que me hablan sobre cómo voy a diagnosticar una hipertensión arterial. Hay la óptima, hay la normal elevada, grado 1, grado 2, grado 3. ¿Ya? Dependiendo, ustedes tienen que memorizarse lo que su doctor les pida. ¿Ya? Por ejemplo, en el de Méndez, ¿no ves? Hay una parte allá que si te cae eso tienes que decirle tal cual su guía. ¿Ya? Un cuadro. Por otro lado, Hay un cuadro. si yo sé de esa hipertensión arterial, cómo se regula la presión arterial, yo voy a saber dónde yo voy a actuar si alguien me llega con hipertensión, si un paciente te llega con hipertensión, ¿ya? Aparte de eso, ¿cómo se va a clasificar la hipertensión arterial? Grado 1, grado 2, grado 3. O sea, yo voy a tener una hipertensión primaria y voy a tener una hipertensión secundaria. Esta hipertensión primaria también se denomina esencial o idiopática, ¿ya? Idiopática se refiere a que no tiene causa,
ya no tiene una causa conocida. Entonces, vos como doctor, ¿tu nombre es? Sofía. Va a llegar Sofía como paciente y vos le vas a medir la presión y le va a dar 130 por 40, dijiste. 140 por 80. ¿Ella ya es hipertensa? No, pues No. todavía. Está bien, no es hipertensa porque esta idiopática no significa que no tiene causa, ¿ya? Nosotros vamos a... El libro lo menciona con pleomorfismo genético y factores ambientales, ¿ya? Este genético ya es bien molecular, alteraciones en los receptores y todo eso. Pero lo que tenemos que ver cuando nos presenta una hipertensión que la clasificamos como idiopática, ¿cómo yo voy a saber? Porque la secundaria va a ser secundaria a alguna causa, alguna patología, sea ella renal, endocrina, sea ella neurológica, sea ella cardiovascular, ¿ya? Entonces, si el paciente por ventura no tiene una de esas clasificaciones, ya es idiopática. Entonces yo voy a tener que hacer un seguimiento. ¿Cómo le vas a hacer un seguimiento? Le vas a preguntar desde cómo duerme hasta qué come, ¿ya? Porque a eso se refieren los factores ambientales, ver el estilo de vida que la persona tiene. Por ejemplo, el ejemplo que le estaba dando al comienzo, nosotros somos saludables, nosotros hacemos ejercicio, comemos bien, dormimos 8 horas, no hay por qué ser hipertenso ahorita. Bueno, entonces, esa hipertensión va a ser, la idiopática va a ser más relacionada al estilo de vida, como una persona estresada, una persona que tiene 3 trabajos. Imagínate tener 3 trabajos y todavía estudia. Es una persona muy estresada. Si es muy estresada, entonces ese simpático está todo el tiempo actuando, ¿ya? Y si el simpático está actuando, va a tener aumento de la resistencia vascular periférica, aumento de la presión arterial. Obesidad. Nosotros tenemos el índice de masa corporal, ¿no? Cada uno con su altura, con su peso, se saca el resultado y se clasifica. Si es obesidad, si está normal, si está óptimo, obesidad tipo 1, 2, 3, por ahí va, ¿ya? Y si yo tengo un paciente obeso, ese corazón tiene que bombear, si él tiene que bombear 30 kilos más, 40 kilos más. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo, ¿ya? Es una causa, es un mecanismo por el cual se va a dar la hipertensión, ¿ya? Recapitulando, yo tengo hipertensión, ahorita vamos a ver la tabla cómo la clasifica de la OMS, pero yo tengo hipertensión que se clasifica en primaria y secundaria. La primaria, yo voy a ver qué, puedo ver genética, ¿ya? Pero principalmente hoy voy a ver factores ambientales. ¿Qué van a hacer estos factores ambientales? Va a ser estilo de vida, ¿ya? Ahí vamos a colocar estrés, vamos a colocar obesidad, ¿ya? Aquí está. Mira, no fue esta que la hice, pero bueno. Esto aquí son parámetros, que esto te lo pone, estos son protocolos, ¿no? Los artículos que salen te ponen protocolos de cómo vas a diagnosticar, ¿ya? Hablando de diagnóstico, ¿cómo vas a diagnosticar? Como te dije, ella llegó, le mediste, no es hipertensa. Entonces vos tenés que hacerle un seguimiento a ese paciente, ¿ya? De su presión arterial. Hoy, con esta tecnología, hay lo que es el mapa, ¿ya? El mapa es un aparato que le colocas, que vas a colocar al paciente, y eso en 24 horas te va a medir la presión, le va a medir a ella la presión arterial en el día a cada 20 minutos. ¿Qué significa mapa? Para empezar, monitoreo ambulatorial de presión arterial, ¿ya? Entonces ese aparato lo va a medir a cada 20 minutos en la mañana
y a cada 30 minutos en la noche. Entonces vos tenés así, literalmente tenés un mapa de cómo se comportó en las 24 horas la presión arterial en tu paciente. ¿Y por qué va a ser importante eso? Porque te va a mostrar principalmente lo que se busca ahí son los picos hipertensivos. Los picos hipertensivos, ¿ya? Los picos hipertensivos se va a buscar ahí. ¿Por qué? Solo que esto ya es una tecnología hoy. Si es una tecnología un poquito más cara, no todos tienen condiciones de esto. Pero cuando vos le haces la otra opción de esto, de hacer algo parecido con esto, es decirle que se mida la presión en la mañana, tarde y noche. ¿Ya? Por ahí lo ponen durante 7 días. ¿Ya? Y con base a eso vos vas a hacer tus cálculos de presión arterial media, cómo está, y vas a sacar tus conclusiones si él es hipertenso o no es hipertenso. ¿Ya? Estos son los dos mecanismos más usados. ¿Ya? Bueno, estos son los protocolos que te ponen para clasificar si está en estadio 1, estadio 2, estadio 3, y también hay una que es la crisis hipertensiva, y ya he visto que la ponen en el estadio 3, en vez de estadio 3 ponen crisis hipertensiva, que eso ya es otro mundo aparte. Ya. Esto es la enfermedad vascular hipertensiva. ¿Cómo se clasificaba? Primaria y secundaria. ¿A qué se refiere las primarias? La idiopática, ya. ¿Y qué es lo que vas a buscar en tu paciente? Sus factores ambientales. Vas a ver su dieta. Si su dieta es rica en sodio, si come harto sodio. ¿Por qué? Porque el sodio me aumenta bulimia, me aumenta la precarga y me aumenta el gasto cardíaco. Si me aumenta el gasto cardíaco, me aumenta la presión arterial. Vas a ver si hay alguna, reducción de masa nefronal, es si hay algún problema en la excreción, en la excreción de sodio. Porque si no, él va a retener harto sodio, ¿ya? Y si él retiene harto sodio, al sodio le acompaña el agua, me va a aumentar bulimia, aumenta precarga, me aumenta débito cardíaco. Por eso es importante, le decía, aprender, estábamos viendo su fórmula, no sobre el concepto que es la presión que ejerce sobre la pared de los vasos. Si es un paciente con estrés, ahí entra también lo que es el cortisol, ¿ya? Pero ya si es un paciente muy estresado, como le dije, va a haber una hiperactividad simpática, va a haber constricción venosa, también va a haber aumento de la contractibilidad. ¿Qué era la contractibilidad del corazón? Su última propiedad. Inotropía. Inotropía, bien. Y ahí eso me aumenta el débito cardíaco. Esas alteraciones genéticas es más para los receptores, eso ya es un estudio más molecular, ¿no? Aquí también exceso de renina y angiotensina. Ese exceso de renina y angiotensina, como es un mecanismo a largo plazo, si ella se continúa, si el cuerpo entiende que pucha, yo tengo que seguir secretando renina, y ese círculo queda un círculo vicioso, entonces me aumenta la constricción arteriolar por la angiotensina 2, y eso me aumenta la resistencia vascular periférica. Entonces, esto le voy a dar ejemplo porque es lo que estamos estudiando, ¿ya? Este exceso de renina va a ser, ¿cómo lo vamos a cortar nosotros? Con los IECA, que son fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, si yo no tengo la ECA, yo no tengo la producción de angiotensina 2. Si no tengo angiotensina 2, no tengo vasoconstricción y no tengo aumento de la presión arterial, ¿ya? La obesidad. Cuando nosotros hablemos de páncreas en el tercer parcial, que es corto pero el hígado es más largo, vamos a ver diabetes. Vamos a ver diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿ya? Y también la hiperinsulinemia, ¿ya? Factores derivados del endotelio, factores derivados endoteliales, ¿no? Aquí puede entrar la endotelina, ¿ya? Entonces son estos factores que me van
participar, que me van a participar en la hipertensión primaria o idiopática. Entonces se dan cuenta que no es porque no tiene causa, sino que hay que ver el estilo de vida que lleva el paciente. 28. Porque ahorita hay examen, ahorita vamos a empezar a entrar en ya, pero ya vimos todo el mecanismo de hipertensión arterial, ya, hasta aquí vamos a llegar. Lo que vamos a avanzar en la siguiente es arterioesclerosis, su tipo y la principal, la arterioesclerosis.